Hola chicos, ¿cómo están? En este tutorial vamos a desarrollar el movimiento que viene a consecuencia o a colación posterior a lo que es el clasicismo y neoclasicismo, ¿no? En donde durante la primera mitad del siglo XIX surgen, ¿sí? Surgen dos corrientes que tuvieron influencia tanto en la literatura como en el arte y que se oponían a los principios clásicos, ¿no? No estaban de acuerdo con seguir los principios grecolatinos, ¿no? Sino la literatura clásica latina, los filósofos griegos, no, ya, ¿sí? Se oponían totalmente. Y estamos hablando, ¿sí? De estas dos corrientes que son, por un lado, el romanticismo y por el otro lado, el realismo, ¿no? Nosotros vamos a hablar específicamente del romanticismo, ¿no? Pero ambos poseen muchos puntos de diferencia, ¿no? En contraste, pero también tienen cuestiones y puntos que lo vinculan entre sí, ¿no? Y entre esos estamos hablando de el origen de la burguesía como clase social dominante, ¿sí? Los dos comparten, ¿sí? Esta vinculación, ¿sí? De que la burguesía es la clase social dominante, de la cual comparten estas dos corrientes que surgen previas al clasicismo y neoclasicismo, ¿no? También los dos movimientos reivindican los valores del hombre que adquiere dignidad humana a través de una búsqueda personal, ¿sí? La dimensión heroica que existe dentro de los protagonistas de las obras literarias que van a aparecer en este periodo, ¿sí? La dimensión heroica del hombre se encuentra en las individualidades de las personas comunes, ¿no? En donde no es necesario buscar ni en la nobleza, ni grandes caballeros o grandes personajes para gestar un carácter heroico. No, aquí las personas comunes, las personas cotidianas, ¿sí? Con situaciones cotidianas, son las que llevan a gestar la dimensión heroica de los protagonistas de las obras literarias. De este modo, los sentimientos gozosos, como por ejemplo el amor, y hasta los padecimientos de las clases pobres, adquieren un carácter trascendental en cada una de las obras literarias, ¿no? Entonces, el romanticismo, ¿sí? Este movimiento se difunde por casi toda Europa, ¿no? Tomemos en cuenta que este movimiento va muy ligado de la mano de lo que es en el año 1789 la Revolución Francesa y la expansión, ¿sí? La expansión que lleva adelante Napoleón Bonaparte con esta expansión imperialista que lleva, ¿sí? Entonces, va acompañado de manera política, pero no solo de manera política, sino también la cultura va acompañando estos movimientos y es lo que permite que se disgregue estos ideales y estos movimientos por toda Europa. Aunque el epicentro del romanticismo se encuentra en Alemania y en Inglaterra, ¿no? En donde hay un pequeño movimiento que se llama Torrente e Ímpetu, que nuclea a distintos jóvenes románticos de Alemania en torno a la figura de Goethe, quien es un ejemplo o un modo, ¿sí? de musa inspiradora para este grupo de románticos alemanes. De alguna manera ellos defendían los derechos del corazón y de los sentimientos en contra de los rígidos imperativos de la razón, ¿no? Interesa muchísimo más mis emociones y mis sentimientos por sobre la razón, ¿no? ¿Sí? Siempre les expongo a los chicos como ejemplo, qué sé yo, ¿sí? Mi novia me engaña, pero yo la amo. ¿Sí? Es decir, que sobrepones de manera superlativa los sentimientos y emociones que tenés de esas personas por sobre la razón, por sobre lo que verdaderamente es, ¿no? ¿Por qué? Porque tus sentimientos, ¿sí? Sobrepasan cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Que te condiciona en el momento. Ahora, alentan también contra
los peligros del hombre moderno, ¿no? Miren ustedes, ya en el siglo XIX, de alguna manera es un vaticinio, ¿no? En donde este grupo de jóvenes, ¿sí? Alemanes, románticos alemanes, ¿sí? Alertaban, ¿sí? Alertaban contra los peligros del hombre moderno, ¿no? Del hombre contemporáneo, que nosotros lo estamos vivenciando ahora en la actualidad. Y miren qué es lo que vaticinan ellos, ¿sí? Ellos vaticinan, ¿sí? El peligro de la deshumanización a que puede llevar la tecnología que lo aleja de la naturaleza. ¿Sí? Cómo nos vamos deshumanizando, ¿no? Vamos perdiendo valores, se nos va disminuyendo nuestra moral, ¿sí? El preocuparnos por el prójimo. Entonces esa relación, esa vinculación que hay con la naturaleza se va disgregando, se va diluyendo. ¿Sí? Va perdiendo consistencia. Y esto ya a principios del siglo XIX ya se venía prediciendo, ya se venía vaticinando por este grupo de románticos alemanes. Y bueno, el romanticismo quebró los principios clásicos para instaurar una concepción mucho más libre del quehacer artístico, en donde no se tenían que regir sobre cánones preestablecidos, no había como un libre albedrío en el momento de la expresión artística. ¿Sí? El artista fue considerado como alguien capaz de romper las normas vigentes, tanto en el orden creativo como social. ¿Sí? ¿Para qué? Para búsqueda de nuevos caminos, búsqueda de nuevas expresiones, búsqueda de representar con una focalización distinta a la realidad. Sus propios sentimientos, ¿sí? Los propios sentimientos de los artistas se imponen sobre la perceptiva rígida, ¿sí? Sobre la realidad cruda, ¿sí? Lo cual supuso un triunfo del carácter individual creador, es decir, un triunfo del artista por sobre la realidad, ¿sí? Entonces que se imponen a esta realidad que es totalmente dispar a lo que ellos creen o lo que ellos piensan por medio de su inspiración artística. Y se consolida la imagen del artista como bohemio. Es importante explicar por qué bohemio, ¿no? Es importante resaltar este término porque es muy utilizado en este periodo, ¿no? En donde es bohemio alguien capaz de alguna manera mantenerse al margen de los criterios, ¿sí? Mantenerse al margen de los criterios de una comunidad a la que pertenece, de rechazarlo y soscavar por medio de la creación de una obra y responder de alguna manera a su propia interioridad, ¿sí? Responder a su propia creatividad artística e intelectual, sin tener que atenerse a normas impuestas, ¿no? Por la sociedad. Entonces va en contra del sistema. El bohemio va totalmente en contra del sistema. El bohemio lo que busca es instaurar su propio pensamiento, sus propios gustos, su propia estética, sin dejarse enmancillar por la realidad circundante y por los cánones preestablecidos de una sociedad, ¿sí? De distintos tipos de modelos. Ahora, el bohemio se transforma en un héroe negativo, ¿no? ¿Por qué negativo? Ya que su valor de alguna manera radica, ¿sí? En oponerse a los valores instituidos. Se opone, ¿sí? Y permanece hasta el día de hoy, ¿sí? Esa persona bohemia, ¿sí? En donde se revela al sistema, ¿sí? Y esa heroicidad negativa que representa, ¿sí? Es producto de, o es el bastión de aquellos que no tienen voz también, ¿no? Entonces, también la producción romántica tiene ciertos rasgos en comunes, ¿no? Hay distintos tipos de características o rasgos, ¿sí? Que hacen muy representativo este movimiento, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, la imposición de los sentimientos sobre la razón, ¿sí? Que muy bien explicamos ¿sí? Hace unos minutos, ¿no? En donde el creador debería dar crédito solo a sus sentimientos, ¿sí? Y dejar hablar únicamente al corazón, ¿sí? A las emociones, ¿sí? Que exterioriza en el momento que está produciendo.
Después, la libertad de la forma también, como segundo rasgo característico, ¿sí? La forma era, de alguna manera, considerada un medio de expresión de la subjetividad de cada uno de los artistas, legitimando el impulso, el desorden, el desborde, la desmesura como parte sustancial de su estética, como parte esencial, como el elixir de la producción de cada uno de estos bohemios escritores o artistas de este periodo, ¿sí? Era el expandirse más allá de los límites, el romper con la estructura establecida. Después, como otro rasgo en común que hay en las producciones románticas, tenemos el culto del yo, ¿sí? El yo de alguna manera adquiere también un lugar protagónico. La heroicidad, ¿sí? Dentro de estas obras era entendida como la lucha de la individualidad con sentido interior y con una fuerza exterior también, ¿sí? Es decir, el estar convencido de lo que está produciendo, de lo que está diciendo, de lo que está sintiendo, de esas emociones que se le entrecruzan y cómo lo exterioriza también, no solo en la producción, sino en la vida misma. Como cuarto rasgo característico tenemos el paisaje exterior como expresión de interioridad, ¿no? En donde el paisaje exterior refleja lo que interiormente tengo, ¿no? Como artista, lo que me está sucediendo interiormente, ¿sí? Es de alguna manera una proyección de mis sentimientos y emociones. La revalorización de la Edad Media como rasgo característico también está, ¿no? ¿Sí? Porque lo destaca como fuente de inspiración, retomando temas y procedimientos artísticos también, ¿no? Y por último, ¿sí? Y no menos importante, ¿sí? El gusto por lo exótico, ¿sí? El rescate de las tradiciones folclóricas, una actitud acorde con el origen del sentimiento nacional también, le dieron valor a las culturas y resultaban totalmente exóticas, ¿no? Ya que irrumpen el orden establecido con mundos extraños, misteriosos, idealizados, ¿me entienden? Entonces ahí tenemos de alguna manera una explicación bastante resumida de lo que es el movimiento romanticista, ¿sí? A mediados del siglo XIX. ¿Sí? Bueno chicos, nos estamos viendo, no se olviden de suscribirse al canal, de poner me gusta, algún comentario, así podemos continuar subiendo tutoriales sobre literatura europea. Nos estamos viendo, hasta luego.